Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de un arquitecto, otro premio Pritzker, que es del 82, que se llama Kevin Roche. Se escribe Kevin Roche. Es irlandés, nace en Dublín en 1922. No sé qué puedo deciros, que se gradúa en la Universidad Nacional de Dublín en 1945 y él durante la época que es estudiante está leyendo cosas de él, cosas que él mismo cuenta cuando en el discurso de agradecimiento del Pritzker y dice que su padre era un republicano, fue preso político, pero aparte de eso es un granjero de muchísimo éxito. Entonces le dice que por favor que le haga lo que nosotros diríamos como unas cochiqueras para los cerdos, que le amplíe la granja, pero que le haga algo innovador, lo que él quiera, pero que sea maravilloso, que sea mejor para los cerdos y tal. Y dice él que se rompió los cascos y que los cerdos estaban, uy, que es allí, los cerdos estaban muy contentos de las ampliaciones que le hizo de espacio y de todos los animales de la granja. Su padre, él, es que no me acuerdo cómo se llama, él nace en Dublín, pero después a los pocos años se va a vivir a una ciudad de Irlanda porque lo hacen como director general de una lechería o no sé qué. Y bueno, conclusión, que es un granjero de éxito, está felicísimo de que su niño esté estudiando arquitectura y entonces ya sabéis que los arquitectos, los primeros que les encargan los primeros proyectos son sus madres, sus padres, ellos mismos, cuando hacen sus casas, etcétera. Bueno, él trabaja durante un tiempo en Irlanda, recién acabado, y después se va a Inglaterra y trabaja también para un tal Frey, algo así. Pero el hecho real es que entre el 45 y el 48 que trabaja con ellos, decide que, digamos, la tierra prometida ha pasado ya la Segunda Guerra Mundial, están en plena posguerra y lo que está viendo es que la primera potencia es Estados Unidos y que el lugar que tiene que irse, el lugar que se tienen que ir los arquitectos para prosperar un poco es allí. Y entonces lo que decide es hacer un posgrado, hacer una formación me parece que en el MIT, en el Michigan Institute, no sé qué, que es el mítico Instituto de Tecnología de Chicago, donde está Mies van der Rohe, nada menos. O sea, tuvo un ojo clínico, pero es muy inteligente, ¿eh? De hecho, él alcanza el éxito. Lo he titulado El arquitecto, ahora continuaré, El arquitecto tranquilo, porque The Quiet Architect, porque le hacen una película cuando él muere con 97 años, le hacen una película con 95 y el director de cine que se la hace se queda fascinado de que a los 95 tiene un horario de trabajo larguísimo, está trabajando como un bestia, totalmente ajeno a lo que han sido sus mieles, su éxito, o sea, no está ni retirado, ni jubilado, nada. Y de hecho, hoy día su despacho de arquitectos todavía sigue funcionando, acaba de hacer, me parece, que un hotel plaza, no me acuerdo cómo se llama, en Singapur, en estos momentos. Zaha Hadid, el suyo también sigue funcionando. De hecho, él se asocia, ahora lo contaré, con un ingeniero. Él va a estar con Sarinen, bueno, no voy a ser caótica, lo voy a contar así un poco por encima. Él está con Mies van der Rohe, está un año y dice que con Mies van der Rohe las cosas, si no eran como él las decía, no eran. Y sin embargo, dice que no aguanta mucho, aguanta un año, pero que así todo fue formativo. Y bueno, una vez terminado, entra en el estudio de Eero Saarinen, que os he hablado alguna vez de él, que era totalmente un fuera de serie excepcional, pero que no sé cómo se llama, en Bloomfield Hill, en el que trabaja con John Dinkeloo, que luego va a ser su mano derecha, o sea, su socio. Ellos trabajan mano a mano los dos para Eero Saarinen, entonces los dos son dos jovencillos que han terminado arquitectura y que quieren coger y entonces han ido a un despacho maravillosísimo. Lo que pasa es que el Eero Saarinen se les muere no sé si en el año 60 o 61, una cosa así, se les muere muy pronto. Eero Saarinen, aparte de que hace una arquitectura totalmente excepcional, os estuve hablando de, no sé si era de la TUA, hace ¿cómo se llama? Tiene muchísimos encargos en Estados Unidos, ha triunfado totalmente y se muere repentinamente y ellos tienen que acabar su proyecto y lo acaban como estaba proyectado, como lo había decidido Eero Saarinen, pero Eero Saarinen era muy rompedor, muy original, ¿eh? Muy, muy, muy original. Y bueno, es que yo no sé, parece que a los nórdicos no se les pone tanto en el mapa de lo que son los arquitectos importantes. Y bueno,
Entonces, Dinkerlo, que él, con quien él trabaja mano a mano y con el Sarinen, será su socio en la firma, tengo que leerlo, KRJDA, que es un acrónimo de Kevin Rush, Down, Dinkerlo, Associated, supongo, que será eso. Los dos arquitectos serán entre 1951, año de la incorporación de Dinkerlo, y 1961, que es cuando se muere Eero Saarinen, serán los principales colaboradores, la mano derecha y la izquierda del maestro Saarinen. Este Saarinen diseña unos muebles, yo no sé por qué estos nórdicos son unos diseñadores de muebles, después ya vendrían los italianos y tal, que diseñarían de todo, relojes, ¿cómo se llama? En fin, pero esto, todo lo que son interiores de casa, tiene unos diseños preciosísimos, muchísimas de las cosas que conocemos actualmente de sillas, mesas, mobiliario, etcétera, son suyas, de los Saarinen. Bueno, de hecho, cuando este muere, Roger y Linkerlo se encargan de terminar todos los proyectos del despacho que se han quedado a medio hacer, porque tienen una muerte súbita, como son la terminal de la TUA. Él ya ha hecho una terminal anterior en el aeropuerto de John F. Kennedy, JKF de Nueva York, el aeropuerto internacional Dulles de Washington DC, el arco de San Luis, que es súper famoso, y algunos edificios de oficinas como los de Deere, tengo que leer algunas cosas porque no me acuerdo todas las fechas, Deere and Company, y el de la CBS en Nueva York. CBS. Si me veis este pelo porque me estoy bañando en el mar y esto no hay quien lo ponga derecho, pero tengo que echar la crema por tonelada. Bueno, comienza, es maravilloso el verano. Bueno, comienza una estrecha colaboración que acaba con la muerte de Dinkerlo. Se mueren todos, ahí el único que sobrevive es él, 96 años trabajando hasta el último instante. Dinkerlo, tengo que decir que hay un antes y un después de Dinkerlo, porque Dinkerlo era muy buen ingeniero y a la vez era muy creativo y muy intuitivo. Y nuestro arquitecto es muy inteligente, muy funcional, no sé cómo explicarlo, muy trabajador y tal, pero era para mí un pelín menos creativo que Dinkerlo, en fin, pero él sigue, hay un antes y un después. Cuando se le muere Dinkerlo, está en una época así como un poco perdido con la posmodernidad, pero después endereza y tal, o sea, él tenía como un discurso a cuatro manos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y se le fastidia una pata de la mesa y se queda cojo una temporada. Él me parece que trabaja 65 años de arquitecto en Estados Unidos. Y no sé la barbaridad de proyectos que tiene, pero tiene muchísimos. Uy, qué sé. Hay unos que me gustan más que otros, también he de decirlo, pero me pasa con todos los arquitectos. Mirad, yo no soy arquitecto, entonces me enamoran determinados interiores, determinadas formas, etcétera. Soy más escultora que otra cosa. Bueno, Dinkeloo, que es su socio, que ha sido su antiguo compañero, que se han quedado con el despacho de Saarinen, se le muere también de forma repentina en 1981. No me extraña porque el tren de trabajo que lleva esta gente es bestial. Lo que no sé es cómo viven tanto los arquitectos, 96 años hasta el último día trabajando. Bueno, su primer proyecto es el Museo de Auckland. Este Museo de Auckland a mí me ha recordado como los jardines babilonios, así, jardines colgantes, pero ya sabéis que cuando se hacen unos proyectos muy novedosos, porque él tiene en mente siempre que hace proyectos que sean como patrones, que sean especificidades, o sea, cosas que no se hayan hecho con anterioridad, aunque sea fruto de la combinación de cosas que sí se han hecho con anterioridad y que sea algo que a partir de entonces distinto que otros emulen. Y bueno, este museo de Auckland es como un laberinto de espacios que tiene también como un subterráneo muy interesante. Son como jardines colgantes de Babilonia. Eso es lo que me ha parecido. Son como terrazas que se combinan en geometrías de hormigón al mago con superficies muy ajardinadas, como he dicho, creciente fértil, me recuerda, recordando el concepto de los jardines colgantes babilónicos. Estos primeros proyectos son claramente muy conceptuales y bueno, siempre hay una idea matriz, siempre hay como no sé, una intención de crear una nueva tipología, esa sería la palabra, tipología, o un patrón, como he dicho antes, pero también hay una voluntad de manifestar claramente la inspiración estructural que subyace debajo de las formas elegidas. Destaca de esta época también hay otro proyecto que es la Night of Columbus. Es que, mira, tengo que mirar fechas, que todas las fechas no me las sé, que es un edificio que es muy contundente, marcado por las cuatro torres cilíndricas. Esto me recuerda un poco Chandigarh.
del, ¿cómo se llama? Del cuervo, de Courvoisier. Bueno, contiene las escaleras, los aseos, entre los cuales se apoyan en grandes vigas metálicas. La fundación, tened en cuenta que todos estos de arquitectos de la posguerra van a beber en lo que han sido sus ancestros. Ya sabéis, la modernidad, Mies van der Rohe, Le Corbusier, Gropius, etcétera, etcétera. Bueno, después hay uno que me gusta muchísimo, que es el de la Fundación Ford, que ha sido restaurado. La Fundación Ford es en Nueva York, en el centro, por supuesto. Y he puesto en el blog mío, he puesto como una especie de pequeño vídeo que él mismo explica la Fundación Ford, porque ya sabéis que los arquitectos hacen muchos proyectos, pero hay unos que son más afortunados que otros, y este es uno de ellos. Es un proyecto maravilloso. Con deciros que ha pasado tanto tiempo que lo han restaurado y todo, y lo han restaurado como lo habían hecho al principio, y él ayuda a esa restauración. Bueno, tiene como un gran atrio anterior. Es decir, una cosa que se me ha olvidado de este arquitecto, y es que durante 45 años es el arquitecto del Metropolitan de Nueva York, que le llaman el Met, M-E-T. Pues se lo hacen siempre, lo contraen. Y entonces es el encargado de hacer todas las reformas, de ampliar las salas, de generar tal. Y hay una época, que ahora os lo diré, que se convierte ya en marca, que es lo que todos los artistas y todos los profesionales quieren, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, la IBM le encargan todas las marcas famosas porque este señor se asocia con prestigio. Él ha sido muy listo también. En Estados Unidos va a ser durante muchos años el presidente de la Academia de la Arte y de la Ciencia. O sea, tiene unos títulos que son como muy prestigiosos y él se va a encargar de, digamos, dedicarle tiempo porque también lo publicitan a otros niveles, ¿no? Y en un momento determinado, bueno, bueno, lo del Metropolitan es 45 años, que es como si dijéramos el arquitecto de la casa, ¿no? Que es el que se dedica, al chico para todo, que hace de todo. Con el tiempo hace ampliaciones ya más importantes, etcétera. Pero lo de la IBM, no me acuerdo, es que tiene otras que son también las grandes marcas que, digamos, buscan un arquitecto de prestigio, que digamos, que los prestigie, se convierten en un momento determinado. Pero eso ya es después cuando ha muerto Winterloh, que es su compañero, y después que ha pasado una racha que estaba así como un poco perdido. Bueno, ¿qué puedo deciros yo? Que la Fundación Ford tiene un atrio maravilloso, 21 plantas de altura, y crea dentro un microclima que está controlado. Él le obsesiona mucho, también se me ha olvidado decirlo, le obsesiona mucho a este señor, ¿cómo diría yo? La sostenibilidad en una época que no está tan de moda. El que no sea contaminante, el que no, digamos, gaste energía, el que no dependa demasiado, o sea, el que tenga una orientación correcta a ese proyecto para que no dependa demasiado del aire acondicionado, de las tecnologías, etcétera, etcétera. Se preocupa también mucho del entorno. Por eso casi todos los que se dan siempre a todos los arquitectos que son muy cuidadosos con, digamos, no ser contaminante el entorno, el medio, etcétera, etcétera. Y bueno, y después le llega en esta misma época, hace un proyecto que es el College Life un company llamado Las Pirámides. Estas son espectaculares totalmente, de Indianápolis. Son edificios con voluntad de crear tipologías, como he dicho antes, un concepto original, como sucede en el Fine Arts Center, University of Massachusetts, que es un extraordinario proyecto, finalmente parecido a la obra de Kant, y como he dicho antes, en otro proyecto que tenía también, incluso Le Corbusier ¿cómo se llama? En Chandigarh. Bueno, Rush y Dinkerlo, ellos dos ya han hecho un despacho, emplean grandes estructuras murales de hormigón. A ellos les gusta mucho la monumentalidad. Bueno, pero a todos los arquitectos, el chino que os conté el otro día también les encantaba. ¿Y a quién no, no? Los templos, las catedrales, esa monumentalidad. A ellos les gusta ese esplendor del hormigón armado, así ciclópeo, con recorridos porticados y organizando el edificio a base de plano oblicuo. O sea, es que le permite, lo que pasa es que para eso se necesita se necesita money, porque todo esto da muchísima expresividad. Finalmente, las torres United Nations Plaza en Nueva York, que
es un acertado muro cortina a lo Mies van der Rohe, madre mía, el Plaza de Nueva York, será famoso. Es sobrio y está bien terminado. Y a la muerte de Dinkeloo, que tiene una sola, como he dicho, que el Dinkeloo tiene una formación ingenieril muy buena y también muchísima intuición, pues se queda un poco perdido. Y bueno, Dinkeloo también es muy intuitivo y es muy artista. Y en su despacho está una época navegando en tierras movedizas y en aguas turbulentas, de eclecticismo. Entonces, pues durante un tiempo se dedica un poco a la posmodernidad, no tiene claro, porque se ha quedado sin sus socios. Él con sus socios hacían montones de maquetas, digamos, hacían, rehacían, volvían a hacer. Es como todos los arquitectos tienen que hacer eso porque las soluciones no se dan a la primera. Bueno, el caso es que él hace eso, esa posmodernidad se refleja en un proyecto que tiene para la General Food de Nueva York, que es de composición académica y que recuerda las tipologías como neoclásicas del siglo de las luces. Un proyecto muy criticado posteriormente, porque claro, ¿sabéis lo que pasa? Que cuando alguien hace proyectos maravillosos, de pronto hace unas cosas un poco churros y se le echan encima. E incluso haciendo proyectos buenos, si han tenido previamente proyectos mejores, pues como que les pachurra el pasado. Bueno, comienza también una época, como he dicho, donde como de acondicionamiento y ampliación de grandes museos americanos como el Metropolitan, que os he dicho que él era arquitecto, tenía una masterpiece, ¿no? Como es master plan, y como de hacer pequeñas cositas, pero en este momento ya le piden una ampliación, digamos, magna. Y a partir de ese momento Roche se convierte en un arquitecto de impacto, que es buscado por las grandes firmas, él encantado de la vida, se pone de moda, y corporaciones para que buscan el aval de su prestigio y forma cada vez más mediática. En nuestro país, por ejemplo, ¿cómo se llama? Botín le encarga el Bobadilla del Monte, bueno, él gana el concurso, su oficina para la realización de la ciudad del Grupo Santander en Bobadilla del Monte, que lo hace en el 2005, que es el sueño de Emilio Botín, que es, el estudio sigue en activo y realizando todavía proyectos como en la actualidad el terminado Rich Carlton de Singapur, como he dicho antes. Espero que os haya gustado. Mañana volvemos con un artista. Hasta mañana.